Y vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, versos 5 y 6. Esta mañana Dios quiere que la nueva iglesia de Dios aprenda a vivir en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Amén, gloria a Dios. Y leemos la palabra del Señor, tal como está escrito. Dice el verso 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Nosotros nos preocupamos mucho en los afanes de nosotros mismos, en cómo este día va a amanecer, cómo nos vamos a conducir, qué es lo que vamos a hacer en este día, en nuestra apariencia, y cómo vamos a lucir. Cuando nos despertamos, eso es lo primero que pensamos. Que si hay algún afán de algún trabajo que tenemos que hacer, o si hay alguna cita, algo que tenemos que hacer, nos preocupamos más por eso, de cómo nos vamos a hacer, cómo nos vamos a conducir, cómo vamos a lucir. Pero nos descuidamos de lo más importante, de ir primero con Dios y preguntarle: Señor, ¿cómo me voy a conducir espiritualmente ahora? ¿Cómo quieres que yo camine espiritualmente para que los de afuera puedan ver algo diferente en mí? El ocuparse de la apariencia física no es malo. Para eso Dios lo ha dejado. Pero el ocuparse, ya utilizarlo como una vanidad, eso ya no le agrada a Dios. Porque Dios ya nos hizo a su imagen y su semejanza. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Que Dios es bello. Pero el ocuparse del Espíritu es lo que Dios está más preocupado en nosotros. Cuando Dios quiere hablar, empieza lo que tuvieron acá en la clase dominical. Estamos empezando un nuevo estudio acerca de los ministerios de la iglesia, que no son de nosotros, no nos pertenecen a nosotros. Dios nos da a nosotros, pero es para que nosotros lo compartamos. Si tú estás acá en esta mañana es porque Dios te trajo con un propósito. Amén. Que tienes que aprender que lo primero que tenemos que buscar es lo espiritual. Amén. Ya estamos cansados de nosotros solo pensar en nosotros mismos y no pensamos en aquel que nos dio la vida y que nos dio todo. Ahí es donde estamos nosotros todavía peleando con eso. Lo más importante para nosotros es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Si usted escudriña la Biblia, como en esta casa enseñamos, si usted ve todo el capítulo 8 de Romanos, habla acerca de la carne, la pelea que tiene el Espíritu con la carne. Por eso él comienza hablando acerca de la carne.
Y dice, el ocuparse de la carne no es de beneficio para nosotros. Como explicaba el maestro ahora, que su lado izquierdo le decía, mira, la cama está bien calentita, quédate. Y su lado derecho le decía, no, vamos a la iglesia, quiero compartir con mis hermanos, quiero dar eso que tú quieres que yo dé. Y repito, este mensaje quiero que lo guarden muy cuidadosamente, porque el ocuparse de la carne no nos va a llevar a otra cosa que solo a la muerte. El ocuparse del Espíritu nos va a llevar a realizar y hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Para eso Él nos creó con un propósito, de servir. Y por eso Él nos da los dones, los ministerios. Como dio la introducción el maestro de esta clase, que es muy importante. Yo le voy a pedir que no se pierda ninguna clase de este nuevo estudio que estamos emprendiendo. Porque dice Romanos 8, en el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mantenga su Biblia ahí en el capítulo 8. ¿Cómo comienza Dios utilizando al apóstol Pablo? Dice, ninguna condenación hay para los que aman a Cristo, para los que estamos en Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es claramente Dios, y lo menciona 2 veces, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. No hay ninguna condenación, sino hay beneficios para nosotros. Porque si nosotros buscamos lo espiritual, primero, los dones que ya están en ti, los ministerios que ya están en ti, le va a ser más fácil al Señor para desarrollarlos en ti, para que tú los desarrolles y los puedas compartir con otros, para que tú puedas ser útil para Dios. Para eso está usted aquí, que nos unamos como un solo cuerpo, que no dejemos que otros nada más hagan el trabajo y nosotros sentados acá sin así trabajar. Es muy importante que nosotros nos involucremos en lo espiritual. Yo siempre lo he dicho, aquí hay mucho trabajo y aquí hay muchos dones espirituales, muchos ministerios que Dios va a levantar. Están acá. Pero depende de cada uno de nosotros, conforme nosotros le busquemos espiritualmente, no carnalmente. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque como dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Dice nada más ella, las cosas del Espíritu, pero tenemos que agregarle pensar en eso. Que nosotros tenemos que dedicarle el tiempo al Señor. Dedicar el tiempo a buscar lo espiritual. Yo sé que este es un servicio dirigido por los jóvenes, pero Dios quiere hablar a los jóvenes de esta casa. God is very interested in you, and He wants to talk to you today, especially you that are youth, that you had all your health. God has given you the power in your mind, has given you the self-dominion, and a mind that you're here with a purpose to be used for God, to be usable for God. Tú estás aquí, joven, con un propósito que Dios te ha traído, para ser usado
de parte de Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Como leíamos el verso 6, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten esa paz? ¿Cuántos de los que nos ocupamos de las cosas del Espíritu no estamos afanados, no estamos desesperados como anda el mundo allá afuera? Una vez orando acá, el Señor me mostraba que salía yo de esta casa afuera, en las calles, y veía a las personas, me decía el Señor, mira, ¿cómo están los que no están conmigo? Esas personas no tenían dirección, pegaban con los postes, pegaban con las paredes, pegaban, no había dirección. Así está el mundo, me decía el Señor. Pero el ocuparse de lo espiritual, de lo de Dios, nosotros tenemos una dirección, tenemos una meta, tenemos una promesa que Él dejó antes de irse, que Él va a volver por nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Pero en esa promesa hay un proceso que tenemos que hacer y buscar primero el reino de Dios, lo espiritual en esta tierra. ¿Qué tal si todos nosotros hubiéramos decidido quedarnos en casa, la iglesia vacía? ¿Ustedes se imaginan el dolor del Señor y el rostro del Señor? La pastora un día explicaba de que tan duro es escuchar el gemido, el dolor del Señor, llorando por aquellos que duros de corazón, que no quieren entender cómo Dios dice mi máxima creación y todavía son rebeldes, inclusive todavía aquí adentro de la iglesia son los que más Dios tiene ese dolor, porque ya están aquí, pero no quieren todavía obedecer como Él quiere que sean guiados. Es muy importante que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí tenéis vida eterna. Amén. Si no escudriñamos la palabra, si no oramos, si no vigilamos, si no ayunamos, como tuvimos ayer, gracias a Dios, un ayuno congregacional, y quiero darle la bendición a todos aquellos que participamos, que estuvimos acá, y todos aquellos que saben que en esta casa siempre tenemos ayuno congregacional, que no se queden, vengan a llenarse, porque esa promesa de que Él dejó, de que Él va a regresar, se va a cumplir, y Él ya está a las puertas. Y si estamos buscando las cosas de la carne, lastimosamente esa promesa no va a ser para ti. Hay personas que visitan la iglesia, visitan otras iglesias y todavía no encuentran ese rumbo. Pero este es el día que Dios quiere que te centres, que busques este lugar como el lugar donde Dios te quiere restaurar. Pero tienes que decirle a Dios que el problema eres tú, no es Él, no es la iglesia como acostumbras a decirle. El problema somos nosotros mismos. Si no cambiamos nosotros mismos, si no buscamos lo espiritual, jamás llegaremos a conocer el reino de Dios y su justicia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahí mismo en el capítulo 8, verso 16, sigue hablando el Señor de lo espiritual. Él está
encargado de que nosotros aprendamos que Él quiere que nosotros nos enfoquemos en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el beneficio va a ser para nosotros. Si tú te metes en lo espiritual, ese llamado que tú tienes, tú lo vas a desarrollar fácilmente con la ayuda de Dios. Pero si estás enfocado en lo de la carne, lastimosamente para Dios es más difícil. Se pasa más tiempo, tu proceso, como Dios te quiere usar, va a tardar más. Y dice el verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están orgullosos de eso? Aleluya. Es un título de que nosotros somos privilegiados. Wow, yo con ese título yo me siento agradecido con Dios. Gloria a Dios. Con este título yo me siento más que privilegiado de parte de Dios. Porque solo el hecho de que Él nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos llamados hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo le siento un gozo en mi corazón, una alegría en mi corazón. Aleluya. De que todo aquel que tenga posesiones, riquezas en esta tierra y no pueda llegar a conocer el reino de Dios, oiga, nosotros lo hemos recibido gratis. Hay millonarios que la NASA está preparando naves espaciales, está diseñando naves espaciales para llevar a los millonarios de acá, darles un tour a otros planetas. Porque ellos en su interior saben de que viene una destrucción para esta tierra. Y ellos quieren escapar, pero no de la manera que nosotros lo estamos haciendo. Ellos quieren comprar. Y nosotros lo hemos recibido gratis. ¿Cuántos son las palabras del Señor? Nomás hay un requisito que nosotros tenemos que enfocarnos en buscar el reino de Dios y su justicia. Enfocarnos en saber vivir en el Espíritu. Dios nos conoce tanto a nosotros que a nosotros Él dice: pero ¿por qué te cuesta tanto entenderme? ¿Por qué sigues todavía de necio haciendo las cosas que no me agradan? ¿Por qué si me conoces todavía no te quieres enfocar en buscar lo espiritual? ¿Por qué nosotros somos tan duros de servirle a Dios? Si Él quiere que nosotros le sirvamos, para eso Él nos creó, para que seamos útiles para Él. Pero eso no lo vamos a lograr si no nos enfocamos en lo espiritual, si no nos metemos a buscar lo que es la llenura del Espíritu Santo. Si dejamos de ver las cosas que es el mundo. A mí me encanta cuando el Señor Jesucristo dijo que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Él lo dijo claramente, como dice ahorita en Romanos 16, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos llamados hijos de Dios. Aleluya. Yo ese título lo quisiera andar acá, pero ese está interiormente y sobresale, depende a tu testimonio y a tu manera de que tú te guíes allá afuera, que tú te conduzcas allá afuera. Ese es el proceso nada más. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que aprender. A dejar lo carnal a un lado y buscar lo espiritual. En esta casa no se te enseña otra cosa que es buscar el reino de Dios y su justicia.
que todo lo demás va a ser añadido. Denle un fuerte aplauso. Verso 26 y 27 dice la palabra del Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién dijo que nosotros éramos fuertes? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No es que nosotros nos queramos pasar de listo, como dicen allá afuera, con Dios. Dios no puede ser burlado. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Otro título para nosotros. Miren, fuerte aplauso. Otro título que lo tenemos que cargar y portar con orgullo. Pero si verdaderamente lo merecemos, si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque es fácil decir soy cristiano, pero allá afuera te comportas como los del mundo. Ellos mismos se van a burlar de ti. Van a decir, ¿qué clase de cristiano tú eres? Si eres más diablo que el diablo. Si no, tu espíritu no da testimonio de lo que tú estás hecho y de lo que tú transmites, déjame decirte que el diablo se va a burlar de ti. Dios no. Él le duele que tú te comportes así. Para Él es un dolor. Por eso dice que Él intercede, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. ¿Cuánto es el amor de Dios para nosotros? Que su Espíritu Santo todavía intercede por nosotros para que nos ayude en nuestras debilidades, en nuestra torpeza de que seguimos chocando contra la pared. Si Dios quiere lo mejor para nosotros, si Dios quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Bendito es el nombre del Señor. Dios quiere que la iglesia, la nueva iglesia de Dios, entienda que ya no es tiempo de estar jugando. Es tiempo de enfocarnos que la venida del Señor está cerca. Porque después va a ser difícil para usted acordarse de que estuvo en un servicio como este, escuchando palabra de Dios y que se haya quedado. Bendito es el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hablar de lo espiritual es lo más difícil dentro de la iglesia. Hay un silencio, pero este silencio que hay ahora yo me gozo porque hay un silencio que se está recibiendo la palabra. Dios está dando testimonio a mi espíritu de que el pueblo tiene que entender de una vez. Ya basta de andar allá afuera hablando cosas de que no tienes que hablar. Ya basta que te desenfoques de lo que es lo que Dios quiere para ti. Dios tiene llamados, tiene tantos dones aquí. Dios nos ha mostrado que hay hermanos acá llenos de dones, de talentos, pero que no los usan. Y por aquellos que han estado aquí con nosotros y han salido, que están llenos de dones espirituales, pero Dios se va a encargar de, dice la palabra, que al que más se le da, más se le va a demandar. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Aleluya.
Ya es tiempo de afirmarnos, ya es tiempo de pararnos en la brecha y decirle, Señor, este mensaje es para mí. No muchas iglesias ya están predicando estos mensajes porque siguen en el afán del día, son domingueros. Durante la semana la iglesia está cerrada. Y aquí no, aquí hay oración, hay adoración. Nos involucramos con los jóvenes. Nos involucramos en tener un grupo de alabanza que sea un grupo de alabanza calificado por Dios primero. No un grupo de alabanza que van a estar aquí adorando a Dios y los sábados de la noche están haciendo otra cosa. No, porque de eso se encarga Dios. Yo no me voy a encargar. De eso se encarga el mismo Dios. El Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu si somos verdaderamente hijos de Dios. Nosotros le damos un fuerte aplauso al Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Me encanta cuando el apóstol Pablo se enfocaba en estos versículos para terminar, 26 y 27. Porque él sabía que si la iglesia se mete en lo espiritual, ya en el 28 para en adelante, él sigue hablando de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero todos los que hemos recibido el testimonio de parte de Dios, que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu, que orgullosamente podemos cargar ese título de ser llamados hijos de Dios. El diablo se ha encargado de engañar a todo el mundo diciéndole que todos somos hijos de Dios. Pero dice la palabra del Señor que solo aquel que le confiese con su boca y que lo reconozca como el que vino y murió por nosotros y resucitó al tercer día, solo ese va a ser el digno de ser llamado hijo de Dios. Y que después de eso siga conduciendo, buscando lo que Dios quiere dar a su vida en lo espiritual. ¿Cuánto le da una gloria a Dios? A Él sea toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración. Que el verso 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, oigan bien esta palabra, amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oiga, si usted entiende estos dos versículos, yo no tendría que estar predicando acá este mensaje. Está claramente que Él es el primogénito. Él es nuestro hermano mayor. Pero si verdaderamente hacemos todo lo que dice el capítulo 8 en lo espiritual, si verdaderamente estamos viviendo la vida cristiana, recuerde que el título Cristo quiere especificar ser como Jesucristo. Estamos representándolo a Él. Y aquí lo acaba de decir este verso 29, que Él es nuestro hermano mayor, que a Él es quien representamos, si nos llamamos verdaderamente cristianos o hijos de Dios. Pero si no lo somos, allá afuera somos burla para el mundo. Y no hay cosa más fea que sentir que las personas se burlen de ti. Todos hemos pasado por eso. En algún momento alguien se ha burlado de nosotros. Aquí no hay nadie que esté excepto a eso. Hasta los jóvenes o los niños. No hay nadie que otro se haya burlado de usted. ¿Por qué?
porque aparenta ser una cosa y no lo es. Dice ser una cosa y no lo es. Mientras que la palabra de Dios nos enseña tan claramente de que si queremos portar ese título de cristianos, hijos de Dios, tenemos que andar conforme al Espíritu Santo de Dios nos guíe a que andemos. Es tan feo que el enemigo ha usado la burla en un título que le han puesto como bullying, como acosador en las escuelas. Eso es lo que hace el diablo. Él no quiere lo bueno para nosotros, él quiere destruirnos, porque para eso él vino a este mundo, para eso fue el desterrado de los cielos, para matar, robar y destruir. Son tres títulos que usted tiene que tener muy en cuenta, que no tienen que estar en la vida de un cristiano, porque eso es lo que practica él allá afuera con los del mundo. Los verdaderos hijos de Dios caminan conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Tal como está escrita, como se enseña en este lugar. Sí, Señor. El apóstol Pablo le encarecía a Timoteo, en 2 Timoteo, de que siguiera predicando la sana doctrina, que no se apartara, que no dejara que nadie llegara a quererle cambiar lo que Dios ya le había dado, por la imposición de manos del apóstol Pablo. Que no se apartara ni a diestra ni a siniestra, que siguiera el patrón, que es Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro primogénito. Es el primero, Él es el primero y el último, el principio y el fin. La gloria es para Dios del infierno. Romanos ya nos enseñó en el capítulo 8 cómo tenemos que aprender a conducirnos espiritualmente. Y Efesios capítulo 4 nos va a enseñar de los beneficios que vamos a obtener. Ya el maestro lo dijo en el versículo que estamos memorizando. Para allá vamos. Pero antes vamos a leer, vaya al libro de Efesios conmigo, capítulo 4. Vamos a ir primero al verso 30. Efesios capítulo 4, verso 30. Y esta es la recomendación más grande para cada uno de nosotros. Cuando lo encuentren me dicen amén, si no lean en la pantalla, gracias a Dios por esa bendición. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están contentos por esa bendición? Amén. Aleluya. Eso es lo más fuerte. Y también quiero agradecer a nuestro hermano Raúl porque él patrocinó eso. Él donó esa bendición. Amén. Y Dios es agradecido. Dios agradece cuando nosotros nos enfocamos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios lo bendiga, hermano Raúl, y a su familia. Verso 30 dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No es suyo, es de Dios. El cual fuisteis sellados. Oiga, otro título más hermoso. Aleluya. Para el día de la redención. Aleluya. Yo me gozo cuando leo este versículo. Pero lo primero que él empieza diciendo es que no nos contristemos con nuestros hechos, nuestras acciones. Es un verso tan poderoso que nos habla directamente a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra mente. Porque dice que no es nuestro espíritu, sino que el Espíritu de Dios, con el que fuisteis sellados. Acuérdense que lo que han leído Apocalipsis, el enemigo, como es un imitador de Dios, que quiere hacer todo lo que Dios hace, pero para destruir,
Dios lo hace para bien. Él va a sellar a los suyos con esa marca de los 3 sellos. Mientras que nosotros ya fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Ahora sí puedo entender este verso, ¿verdad? Puedo entender claramente este versículo. Es el Espíritu de Dios el que nos ha sellado. Es el Espíritu Santo de Dios que nos ha puesto ese título de llamarnos hijos de Dios. Amén. Pero este título tiene un proceso de nuestra vida. Este título tiene requerimientos, requisitos, los cuales nosotros tenemos que buscarlos. Porque este título te va a llevar a ti a ser usado de parte de Dios. Por los dones, por los regalos que Dios ya nos ha dado. Imagínense que Dios, desde que nos escogió, ya nos dio regalos. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de que Él fundara el mundo, ya nos había escogido, nos había dado regalos. Pero son de Él. Son prestados para nosotros, para que nosotros los utilicemos acá con los hermanos, con los de allá afuera que no le conocen a Dios principalmente. Déselo fuerte al Señor, que me va a dar. El apóstol Pablo lo pone de una manera fuerte. Los ministerios, 5 ministerios más grandes que nosotros tenemos que tener de parte de Dios. Si queremos ser útiles para Dios, tenemos que enfocarnos en eso. Y eso es todo regalo que Él ya nos regaló. La salvación es regalada, los dones son regalados. Todo lo que viene de Dios es regalado. Y nosotros somos los que lo complicamos. Nosotros somos los que nos complicamos nosotros mismos. Que hacemos el proceso de Dios más largo, más doloroso. Pero es nuestra misma culpa. Por no buscar lo que es de Dios, lo espiritual. Para eso Él quiere que nosotros hayamos aprendido en el libro de Romanos lo necesario que es buscar lo espiritual. Porque los regalos ya están. La Navidad llegó cuando Él nació, no como el mundo dice que es la Navidad. La Navidad Él ya nos dio a nosotros con los regalos, los dones espirituales. Bendito Dios. ¿Y cuáles son los dones tan importantes? Vaya conmigo al libro de ahí mismo en Efesios, capítulo 4, verso 11. Y vamos a leer. Y con esto voy a ir cerrando porque queremos orar por la iglesia. Dice el versículo 11, si no tiene la Biblia, si le cuesta encontrarlos, ahí está en la pantalla, más fácil. Pero es mejor que usted lo busque y lo encuentre. Es la manera de que usted tiene que aprender a ser rápido en las cosas de Dios. Amén. Para eso viene usted los domingos en la escuela dominical. Para eso viene a cada servicio. Porque aquí siempre se está escudriñando la palabra y tenemos que saber dónde está cada libro. Dice el versículo 11 en Efesios capítulo 4. Y es el que vamos a estar memorizando toda esta clase. Así que esta clase es muy importante. Por eso es que Dios quiere habla antes de tiempo y fuera de tiempo. La gloria es para nuestro Dios, porque Él siempre se encarga de avisarnos, de enseñarnos, de conducirnos por lo que Él más anhela que nosotros seamos espirituales. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para nosotros, es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y quiénes son los miembros de Cristo? Nosotros. Nosotros somos, como decía el hermano Román, no sé si soy una uña, pero algo soy en el cuerpo de Cristo. Si estoy en lo espiritual. Pero es la gloria de Dios. Y vamos a cerrar este mensaje leyendo hasta el 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Porque tan importante que es la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo le digo el horror, no el error, porque si estás en Cristo no estás equivocado, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso lo cierra todo, el amor de Dios para nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie.